Bendiciones. Hola, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar aquí contigo. Sí, igual, yo feliz, de verdad que gracias por aceptar la invitación a este reto que Dios ha puesto en mi vida, que es hablarle a una cámara. Lo haces bien, lo haces bien. Sí, solo Dios hace cosas maravillosas, solo Dios es bueno, solo Dios es fiel y permite estas cosas tan bonitas que nos hacen crecer como seres Amén. humanos, crecer como personas. Y bueno, Liana, te damos la bienvenida. Gracias. Eh, Quiero que saludes a mis seguidores y a los tuyos que se están conectando. Amén. Muchos saludos a todos, muchas bendiciones. Yo soy Liana y bueno, es una bendición y un placer estar aquí, amén, para estar conversando. No solo nosotras, sino que queremos que todos ustedes también participen, que todos ustedes nos den sus puntos de vista, que si quieren decir algún versículo también, pues pueden decirlo y lo añadiremos también. Y nada, yo soy Liana y estoy aquí desde España. Soy media dominicana por parte de madre y media holandesa por parte de padre, pero estoy viviendo en España. Wow. Y cuéntanos un poco de ti, Liana. Naciste, eres hija de pastores, tengo entendido. Sí. Cuéntanos tu experiencia como hija de pastores. Bueno, yo no nací en un hogar cristiano. Realmente mis padres no eran cristianos cuando yo nací. Y realmente durante mi infancia nunca recuerdo haber escuchado nada de Dios, absolutamente nada, porque mi padre era ateo y mi madre, bueno, decía yo creo en Dios, pero no, Wow. tuvimos nada que ver, no con la iglesia, nada que ver con Dios, nunca supe que era una oración ni nada. Pero después de un tiempo mis padres se convirtieron cuando yo tenía unos 9 años aproximadamente. Y bueno, de ahí ya, desde que entramos en la iglesia por primera vez, nunca volvimos a salir. O sea, eso fue como que Dios llamó a toda la familia y fue una bendición. Y ahora sí que son pastores desde hace unos 7 años ya, es que el tiempo pasa volando. Y bueno, ser hija de Wow. pastores, yo siempre lo digo, ser hija de pastores es una bendición, pero siempre me parece como una responsabilidad también, ¿no? Porque al final, aunque la gente diga que no, es como que eres como un referente, puede ser en la iglesia, ¿no? Que la gente llega y dice, ay, mira la hija del pastor, cómo se comporta la hija del pastor, cómo camina la hija del pastor. Entonces, siempre es como que tienes los ojos de la gente encima tuyo, que yo considero que es una bendición, pero a veces también es como, tienes un poco de presión ahí por eso. Sí, sí, de hecho es así, porque imagínate, yo no fui la hija de los pastores, pero sí soy nieta de ministros de Dios y es una gran responsabilidad porque por donde uno va caminando es como que fuesen caminando ellos y los juzgan a través de nosotros y Sí, no es sí. justo para ellos, pero Dios es bueno que nos ha permitido crecer en familias que Amén. conocen de Dios, que nos ha permitido tener un encuentro con Dios a temprana edad. Yo pienso que es muy importante que nosotros, los que hoy tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación, busquemos estrategias que ayuden a las personas a tener un encuentro con Dios, porque así Claro. como lo tuvieron tus padres, si ese encuentro fue real, fue verdadero, fue genuino y permite que no se separen de Dios en un Amén. futuro. Pero cuando las personas no tienen ese encuentro, sino que llegan a una iglesia o a un lugar o están siendo guiados por personas que solo se manejan por lo emocional, tarde o temprano esas personas pueden desviarse, Así pueden es. caer producto de alguna aflicción, producto de alguna prueba, de algún proceso, pueden apartarse. Pero cuando las personas llegamos a los pies de Cristo por medio de un encuentro personal Amén. con Él, donde podamos ver lo sobrenatural de Él, donde podamos ver su mano moverse a nuestro favor, yo estoy segura que ese es el verdadero nacer de nuevo Así y que es. después de allí nada nos va a separar, porque nada nos va a separar de ese encuentro. Te cuento que yo a los 9 años tuve mi primer encuentro con Dios, ¡Wow! ¡Qué mi pequeña! primer encuentro, Gloria a Dios. sí, porque es que desde que yo creo que me llevaban en pañales para la iglesia, o sea, siempre mis abuelos yo nací, mis abuelos eran cristianos y mis abuelos partieron de la tierra y nunca se apartaron de Dios.
Entonces siempre vi verdaderos cristianos, porque no era porque eran mis abuelos, para mí eran verdaderos Sí, cristianos, y entonces yo tuve ese encuentro con Dios y fue un encuentro real y verdadero. Pero ¿por qué cuando cumplí mi adolescencia me aparté del Señor? Porque no fui guiada correctamente claro. y porque el enemigo, aunque hay personas que no creen en esto, el enemigo desde muy pequeños, desde que somos niños, empieza a darnos dardos y a Así es. mandarnos saetas a nuestra mente para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Así. Y eso fue lo que me pasó y me aparté, Eliana, me aparté y Wow. sufrí mucho y viví procesos que sé, hoy ya mujer, que sé que Dios no quería para mí, pero Claro. que producto de esa desobediencia, de esa falta de conocimiento, de que no fui guiada correctamente por mis padres, por mis abuelos, por la familia, sino que decían, estos niños son fastidiosos. Yo recuerdo que estaban en la adoración y yo llorando porque el Espíritu Santo me estaba ministrando y le jalaba la falda a la abuela. Y la abuela, quédate quieta, quédate quieta. Y yo, oh my God. Me pasaban cosas así una vez. Recuerdo esta experiencia que siempre la recuerdo y me molesta un poco. Por eso yo siempre digo que, bueno, al final lo dice la palabra, ¿no? Que los niños también son usados por Dios, ¿no? Y los niños también pueden sentir la presencia de Dios y a veces es como que queremos siempre apartar a los niños, llevarlos a un sitio aparte para que los padres puedan adorar tranquilos, pero los niños desde pequeños también deberían saber y aprender a adorar a Dios. Y yo me acuerdo de pequeña que yo también, o sea, fui a la iglesia y como pude sentir, ¿no? La presencia de Dios y yo estaba llorando y no podía dejar de llorar porque era algo tan increíble. Y me vino una mujer de la iglesia y me dijo, deja de llorar, vete al baño. Y yo, Wow. y me acuerdo perfectamente porque yo sentía algo tan bonito y de repente fue como que me lo cortaron así de repente. Yo dije como que no, porque los niños también sienten la presencia de Dios. Esto, Sí. Sí, ve, y así como te pasó a ti, me pasó a mí, le puede pasar a cualquier niño, por eso le hablamos a las madres y a los padres que nos pudieran escuchar, que tomen en cuenta el comportamiento de sus hijos delante en la iglesia, durante el servicio, porque Dios puede estar ministrándolos y al mismo tiempo, así como Dios puede estar ministrándolos, el enemigo que anda como león rugiente también puede querer sí. separarlos de ese encuentro. Definitivamente, cuando nosotros estamos alerta de que las personas que nos rodean, si los vamos a evangelizar, si los vamos a guiar para que puedan tener una vida en Cristo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que es necesario ese encuentro. A la edad que sea, cualquier persona puede vivirlo, pero si no son guiados correctamente, el enemigo les puede robar la bendición. Es bíblico. Hay una parte en la Biblia que dice que el enemigo anda viendo en el momento en que te roba la palabra que está siendo sembrada. Cuando estás sembrando una palabra de parte de Dios en tu corazón, el enemigo quiere robártela. Claro. Y hay personas que no tienen esta revelación, que no tienen este entendimiento y son separados de esa palabra. Y por eso es muy difícil evangelizar en estos tiempos. Estamos en tiempos difíciles, Diana. Estamos en tiempos de que no podemos quedarnos callados, de que cualquier idea creativa que Dios te esté dando para que lleves el evangelio de Cristo, tienes que hacerlo. Así es. Si yo realmente, eh, yo siempre leía una palabra, ¿no? Que en la Biblia dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y yo cuando era más adolescente, yo pensaba, bueno, esto no es real, ¿no? O sea, realmente no pasa. Pero ahora, wow, yo cada día me sorprendo más porque yo veo como esa palabra se cumple y cuando tú intentas dar un mensaje de amor, dar un mensaje de Dios, decirle, mira, hay un Dios que quiere salvarte, las personas directamente te rechazan, te llaman loco. Exactamente antes publicó un vídeo y me llegó un comentario de una chica que me decía como, por culpa de la mascarilla te falta oxígeno y no sabes pensar bien, porque hablo de Dios. Pero luego si hablo de cosas malas, de cosas que son antibíblicas, la gente lo aplaude, ¿no? Y realmente por eso hoy en día es más difícil evangelizar, pero es más importante que lo hagamos, porque vemos que los tiempos se están acercando, ¿no? Que la venida de Cristo cada vez está más cerca y eso es una realidad a la que nosotros queremos como cristianos no perder ni un solo momento. Por eso yo digo que es tan importante evangelizar, porque no podemos perder el tiempo
cada día hay personas que se pierden y es triste. O sea, si te pones a pensar, da tristeza, ¿no? Decir, wow, yo conozco a Dios y lo maravilloso que es Dios, pero tantas personas que no lo conocen y se pierden día a día. Por eso yo veo tan importante la evangelización, por eso veo tan importante el hablar de Dios, ¿no? Yo creo que es algo esencial que todos, o sea, es algo primo, que todos tenemos que tener como cristianos presentes en nuestro día a día realmente. Sí, y quiero quiero que este mensaje le llegue a las personas que tienen a Cristo en su corazón, Sí, que saben que Cristo es el camino, la verdad y la vida, sí, que saben que de donde estaban solo Él los sacó, así es. pero que no están haciendo nada para que el vecino, el amigo, el compañero de clases reciba esa bendición. Así es, así es. Y tenemos que ser responsables en esto, porque yo veo que mucho pueblo de Dios se conforma con ir a una iglesia, adorar a Dios, creer. Es más, son hasta casi que santo, 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 porque guardan su santidad, pero Dios quiere más de Claro. nosotros. Dios necesita más de nosotros. Dios quiere, la palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea que Dios sí carece de algo, Claro, carece de obreros. así es. Y a mí me duele en mi corazón, cuando yo recuerdo este versículo bíblico, a mí me duele en mi corazón, porque mi Padre, que me amó primero, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, que lo resucitó solo porque nos amó primero a nosotros, tiene una carencia. así es. Diana, me dan unas ganas de llorar Sí, cuando lo analizo. Mi claro. papá, que está en los cielos, que creó todo esto, que es el dueño del oro y de la plata, tiene una necesidad. Y No, es que necesita obreros. claro, es así, o sea, realmente uno en su día a día es como no lo piensas, ¿no? Pero si tú te pones a analizar tantas personas que se están perdiendo sin conocer de Dios, ¿no? Y al final es un mandato que el Señor nos ha dado. Mira, en Mateo 28, versículo 18 al 20 dicen, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, al final, el Señor nos está mandando, ¿no? A que hablemos de lo que Él ha hecho, a que hablemos de sus maravillas, a que hablemos del sacrificio que hizo en la cruz, porque no, el sacrificio no fue en vano, ¿no? El sacrificio fue para salvarnos a nosotros, pero también a todos los que están en la calle. Y es lo que tú decías, hablando de esto exactamente, bueno, yo me estoy leyendo tu libro, Rescate de Almas, vayan a ver su libro, y leyendo el libro ya, en el principio del libro, había una parte en la que tú decías que estabas en el avión y al lado tenías una mujer y como que sentías como presión, pero luego empezaste a hablarle de Dios, ¿no? Y después, cuando llegaste ya a Estados Unidos, estabas en casa de unos familiares, de unos primos, y allí empezaste a hablarles de Dios. Y eso me impactaba, ¿no? Porque es como, no hay excusa. O sea, tú puedes hablarle de Dios a todo el mundo, al vecino, a una persona que tengas sentada en el transporte público al lado, a cualquier familiar, amigos. O sea, al final somos personas que vivimos rodeadas constantemente de gente. O sea, yo ahora, aparte del confinamiento, y aún en el confinamiento, porque tenemos todas las redes sociales, pero estamos constantemente rodeados y a veces nos cuesta tanto, o sea, tenemos a los vecinos o a alguien que vemos día tras día y nunca hemos podido abrir nuestra boca y decirle, mira, Dios te ama, mandó a su hijo a morir por ti. Y las personas te conocen y saben que eres cristiano y eso está muy bien, pero tienes que hacer algo más. Mira, como dice aquí, que están comentando, dice, debemos dejar de estar mudos. Así es, o sea, debemos dejar de estar callados. Yo hubo una temporada que yo sentía vergüenza, o sea, y realmente la palabra dice que no nos tenemos que avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Pero yo hubo una temporada de mi vida cuando era más adolescente que yo tenía vergüenza de hablar de Dios, que la gente sabía que yo iba a la iglesia, pero yo nunca le dije a un compañero lo que Dios hizo por él. Yo nunca me atreví a decir a alguien, Dios te ama. Y ahora lo pienso y dije, wow, cuántas oportunidades perdí
cuántas personas el Señor estaba poniendo en mi vida para que les hable. Porque al final el Señor manda personas a tu vida para que tú les hables. Y yo no lo hice por miedo, por vergüenza. Y ahora lo pienso, ¿vergüenza qué? Si la gente no te va a salvar, los amigos no te van a salvar, el vecino no te va a salvar, el único que te salva es Cristo. Entonces debemos dejar toda esa vergüenza, todo aquello que nos está impidiendo hablar de Dios y empezar a hablar lo que dice la palabra, que Cristo murió por nosotros, y no solo por nosotros que estamos en la iglesia, sino por los que están afuera. No importa la nacionalidad, no importa tu color de piel, no importa la edad que tengas, niño, joven, adulto, anciano, todo el mundo debe y merece conocer la palabra de Dios, debe tener la oportunidad de poder aceptar a Jesús en su corazón. Amén. Sí, amén. Nos dicen, sí, nos tiene que doler las almas, sí, nos tienen que doler las almas. Te voy a contar un testimonio pequeño. Amén, amén. Mi vecina, al lado, la primera puerta que veo es la de ella cuando salgo de mi casa. Es una persona que sufre de obesidad, pero obesidad extrema. Y yo tenía días que no la veía. Y un día salgo a mi trabajo y se me olvida una herramienta de trabajo y me tengo que regresar a mi casa. Y cuando regreso a mi casa, que estoy esperando que se abra la puerta de la entrada, veo que hay muchos, ¿cómo se llama? Ambulancias y bomberos. Y digo, wow, ¿qué pasó en mi casa? Y era en la casa de ella y la estaban sacando en una ambulancia. Y yo estaba en mi carro y yo empecé a temblar porque sentí responsabilidad. Claro. Y dije, Señor, yo me voy a bajar y yo te pido que si los bomberos no hablan español, me entiendan, Señor, y yo me puedan entender mi mal inglés para yo poder hablarle a ella. No permitas que se vaya, Señor, al hospital, a donde la vayan a llevar, sin que escuche. Y yo me bajé y me salió aquel bombero grande, americano completamente. Sí, y le hablé en español y me entendió. Y yo le dije, yo soy cristiana, soy su vecina y quiero orar por ella antes de que se la lleve. Me monto en el carro de los, me dijo que sí. Me monto en el carro de los bomberos y le digo, y tomo su mano y le digo, vecina, primero quiero pedirle perdón. Porque estando al lado de usted, cuando le dije, primero quiero pedirle perdón, su cara volvió, o sea, me prestó atención. Me dijo, ¿por qué? Yo dije, porque conociendo a Cristo, nunca le he hablado de Él en casi 9 meses que llevo viviendo aquí. Por eso le pido perdón. Pero hoy vengo a orar por usted. Me permitió orar por ella. Oré por ella. Entonces, cuando le digo, usted quiere confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador, Liana me dijo que no. Me dijo que no. Y yo dije, ¿será que no me entendió? Y le dije, ¿quieres que vuelva a orar por ti? Y me dijo que sí. Yo dije, wow. Y cuando volví a orar por ella, dije, Señor, te pido que ella no parta de esta tierra sin confesar tu nombre por su boca y reconocerlo con su corazón. Yo te pido esto, Señor. Y ella me dijo, gracias. Wow. Y yo me bajé de ese carro de bombero y dije, Señor, pero no te aceptó. Y Dios me dijo, no importa. Recibió, alguien le habló y ahora, y me hizo sentir que con esa mujer que aún había dicho que no, quedaba el Espíritu Santo. Y la oración que hice después es una oración que Dios va a cumplir. Amén. Y que esa alma se va a salvar. De allí ella no ha vuelto a su casa porque ella vive sola. Exacto. Pero yo sé que ella, si le tocara partir de esta tierra, no va a partir sin Cristo. Entonces, amén, debemos dejar el miedo, debemos dejar los límites. No hay límites. Mira, esa gente no hablaba mi idioma y aún así Dios lo hizo. O sea, no hay barrera, no hay nada que te pueda limitar. Claro. A escuchar la voz de Dios, a obedecerla y a llevar la palabra de salvación, porque sé, Liana, que Dios, esa oración que yo hice, sé que Dios la va a cumplir y que esa alma se va a salvar. Amén. Entonces así debemos ser. Nos encontramos una mujer
en la calle con unos niños pidiendo dinero. Wow. Tal vez no tenemos dinero para darle, pero sí tenemos a quién presentarle. Amén. Sí, es que realmente a veces pensamos que no, pero en la calle y bueno, en todos lados la gente tiene necesidad realmente de Dios. Muchas veces las personas, yo veo gente joven de mi edad que sí van de fiesta, se emborrachan, pero luego se sienten vacíos, ¿no? Y luego seguro, yo siempre pienso, seguro que les pasa por la cabeza, ¿qué es lo que me falta que no me llena, ¿no? Pero realmente es que nosotros tenemos que ir y hablarles de Dios. Y al final hay dos opciones, que nos digan que sí o que nos digan que no. Y si nos dicen que sí, pues gloria a Dios. Y si nos dicen que no, pues ya lo intentamos, ¿no? Y de alguna manera la semilla ahí queda sembrada. Y quizás no es ahora, por ejemplo, tu vecina, quizás no es ahora, pero quizás en unos meses ella recuerda esa oración y ella dice, Señor, desde aquí yo quiero confesar lo que he hecho, confesar mis pecados y aceptarte como mi Salvador, ¿no? Entonces no tenemos que desanimarnos porque alguna persona nos diga que no. Yo una vez estaba evangelizando en la calle y evangelicé a un señor que era, bueno, que no tenía hogar, que vivía en la calle, y el señor me escupió en la cara. Y bueno, comencé a decir cosas porque estaba muy enfadado con Dios, porque decía, no, por si Dios existe, ¿por qué yo vivo aquí en la calle? ¿Por qué yo paso hambre? Y un montón de cosas así, ¿no? Que la gente suele decir muchas veces. Y yo me sentí mal, porque no es a mí que me rechazan realmente, están rechazando a Dios. O sea, no es a ti que te escupen, no es a ti que te dicen que no, es al Señor que le dicen que no. Pero eso no tiene que desanimarte, porque quizás esa persona puede estar enfadada con Dios, pero aún así merece una palabra de parte de Dios. Y quizás ahora, quizás en ese momento se enfadó, se puso furioso, pero quién sabe si al siguiente día se puso a reflexionar o si en algún momento se acuerda de la palabra que le di. Entonces, no importa si las personas en ese principio te dicen que no, tú sigue ahí, sigue glorificando a Dios y sigue evangelizando, porque en algún momento todas esas almas a las que tú le hablaste, en algún momento van a recibir al Señor. Tú tienes que creerlo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén, amén. Y no solo que tenemos que evangelizar hablándole a las personas de Cristo, sino que tenemos que entender que somos la representación de Cristo en esta tierra y que nuestro comportamiento, los que estamos comprometidos con este evangelio, tenemos que saber que tenemos una gran responsabilidad. Claro. Que lo que hagamos, cómo nos comportemos, cómo tratemos a las personas, cómo hablemos, cómo va a ser tomado para bien o para mal, a favor o en contra de este evangelio, porque hemos decidido representar a Dios en la tierra, hemos decidido ser parte del cuerpo de Cristo. Así y tenemos que estar entendidos de eso, tenemos que estar entendidos de que ellos están ciegos, pero nosotros no. Amén. Ellos tienen vendas, pero nosotros no. Vas a leer una parte de Rescate de Almas cuando yo estaba apartada y fue una persona a decirme, a hablarme de Dios. Y literalmente, Eliana, eso no es mentira, eso no me lo inventé yo. Yo sentí que me fueron arrancadas unas escamas de mis ojos y fue tan real que yo me enganché a buscarlas. Santo. Yo dije, ¿qué se me cayó? Y empecé a buscar y cuando me di cuenta no había nada. Pero ese día, esas escamas cayeron de mis ojos producto de las oraciones de mis abuelos, de las oraciones de mi madre, de todas esas personas que Dios puso, de esa vecina que fue ese día a mi casa a hablarme que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Así es Dios. Por eso nosotros que estamos entendidos, no le estamos hablando a las personas que no están entendiendo esto, le estamos hablando a las personas que están entendidas de qué es el Evangelio de Cristo. Por eso nosotros no podemos dejar de creer. Mira, esa persona iba a mi casa y eso está en Rescate de Almas todos los días, Liana, era increíble. Y yo veía por la ventana y decía, pero estos evangélicos me persiguen. Y ella llegaba con su Biblia, humildemente, mira, con su Biblia, así,
con su Biblia, debajo del brazo, sí, así, debajo del brazo, con su Biblia, a predicar. Y dice, pero ¿por qué me persigue esta gente? Ya Exacto, me basta con mi familia, decía yo, estaba ciega. claro. Y yo creo que Dios permitió eso para que hoy yo pueda sentir misericordia por los que están ciegos. Amén, Y así es. esa mujer oró por mí y esas escamas se cayeron. Y yo después dije, wow, qué mal yo estoy. Gloria a Dios. Pero antes no lo veía, antes no lo entendía. Por eso no podemos juzgar al que está en adulterio, al que está en fornicación, al que está en delincuencia, al que está en droga, al que está en prostitución. No, por ellos vino Cristo a la tierra, más no vino por santos, vino por los pecadores. Gloria a Y Dios. todos, y todos estamos llamados a hablarle de Cristo a todas estas personas, porque no es que tú los vas a convertir, no es que tú los vas a rescatar, es que Dios te va a usar para rescatarlos y convertirlos, porque es el Espíritu Santo de Dios el que hace todas las cosas, Gloria a Dios. pero nosotros somos un instrumento de Dios, nosotros somos una herramienta de Dios, nosotros tenemos que ser responsables, porque sabemos a lo que Dios nos ha llamado es ser responsables y evangelizar a tiempo y a destiempo Así es. y llevar la palabra de Dios y que nuestro comportamiento refleje principalmente el amor de Dios. Amén. Wow, sí, realmente has hecho cosas súper importantes y súper esenciales. Amén. La primera, la de nuestro comportamiento. Yo creo que el testimonio que nosotros damos puede salvar a muchas personas, aunque pensemos que no. Yo a veces he recibido mensajes de personas que me dicen, no, es que yo no creo en Dios porque mi padre era cristiano, pero maltrataba a mi madre, porque, no sé, mi hermano decía que era cristiano, pero después actuaba de otra manera. No nos damos cuenta, pero con nuestro testimonio, así como se pueden salvar muchas personas, también se pueden perder muchas. Por eso tenemos que tener en cuenta de que si nosotros nos consideramos portadores de la palabra de Dios, tenemos que actuar y caminar como Jesús caminaba, como tú decías, con amor, no juzgando a las personas porque nosotros no sabemos la situación por la que está pasando cada persona. Y muchas veces es eso, nosotros también estábamos ciegos antes en nuestros pecados y no nos dábamos cuenta y pensábamos que era lo normal. Es normal beber, es normal emborracharse, es normal las drogas. ¿Por qué? Porque es de lo que estás rodeado. Pero nosotros aún así tenemos que coger y orar por esas personas y tener misericordia. Porque yo siempre lo digo, Dios, que nosotros no merecemos nada, nosotros pecadores, nosotros que día tras día le fallamos y el Señor tiene misericordia, ¿por qué nosotros como cristianos vamos a ir de perfectos y no vamos a tener misericordia por aquellas personas que no lo conocen? Entonces es súper importante que nosotros tengamos misericordia por aquellas personas y no rechacemos a nadie. Yo antes me pasaba mucho y ahora es algo que intenté mejorar, pero me pasaba muchísimo que cuando salíamos a evangelizar, por ejemplo, con un grupo de la iglesia, yo solo le iba a hablar a los latinos, pero a los españoles no. Porque todo el mundo dice que los latinos, pues que son más alegres, que te entienden más, que ya tienen como un conocimiento de Dios, pero a los españoles les cuesta mucho, ¿no? Cuando les hablas de Dios directamente ya es como no quiero hablar. Y yo siempre que iba a evangelizar decía, ay, ese es latino, pues voy a hablar con ese. Ay, ese parece dominicano o de Venezuela, pues voy a hablar con ese. Y a los españoles los evitaba. Pero luego me di cuenta de no, los españoles también merecen la salvación porque es que el Señor no vino solo por los latinos o no vino solo por un grupo de personas, el Señor vino por todos. Y claramente va a costar más o va a costar menos, ¿no? Porque cada persona tiene su cultura, tiene su historia vivida, pero aún así nosotros tenemos que ir a por esas personas, ir a llevarles la salvación a cada persona. Yo siempre mi papá, yo lo dije al principio, ¿no? Que mi padre era ateo y él nunca habló de Dios porque él para Dios no era nada. Mis abuelos todavía no creen en Dios y seguimos orando y luchando por eso, amén, para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo. Pero mi padre absolutamente nunca creía en Dios, nunca
escuchó hablar de Dios de pequeño, a nosotros nunca nos habló de Dios. Yo cuando lo veo predicando, es que tantas veces que se me caen las lágrimas porque pienso, ¿cómo Dios puede transformar tanto a una persona? Una persona, mi padre se drogaba, o sea, mi padre tenía una vida de joven muy mala. Y yo ahora lo veo y digo, wow, es que Dios puede usar a quien sea. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, voy a usar a este porque mira, porque tiene la mejor vida. No. Dios usa a aquellos que son más menospreciados, aquellos que tú con tus ojos de ser humano piensas, wow, esta persona nunca va a llegar a los pies de Cristo. Esos son los que Dios escoge y los pone a predicar y los pone y los usa, ¿no? Y es como, es increíble. Y por eso yo creo que es tan importante evangelizar a todo el mundo, no rechazar a unos y solo evangelizar a otros, porque todos merecen la salvación y Dios puede cambiar a cualquier persona. Es como decías tú antes, nosotros no lo podemos cambiar y con nuestras fuerzas nunca vamos a poder hacer nada. Pero yo creo en un Dios que hace milagros, yo creo en un Dios que transforma vidas, yo creo en un Dios que de lo imposible, lo que nosotros vemos imposible, Él lo hace imposible, que no importa si tú eras prostituta, si tú eras ateo, si tú tenías la peor vida y que la gente, todo el mundo pensaba que nunca llegarías a nada, a esas personas Dios también las puede transformar. Pero nosotros tenemos que poner la palabra, porque yo también busqué un versículo que dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? O sea, ¿cómo las personas van a creer en Dios si nadie les ha hablado de Dios? Si nunca han escuchado hablar de Dios, si nunca han escuchado del sacrificio de Jesucristo. Entonces ahí es cuando entramos nosotros. Ahí es cuando entramos los cristianos a decir, te voy a hablar de Dios. Y realmente la gente puede decir, qué pesada los cristianos, ¿no? ¿Qué es lo que decías tú cuando venían cada día a tu puerta? Porque a veces la gente es como, no quiero que me hables de Dios. Pero ahí es cuando estamos nosotros. Y mira, o sea, yo te veo a ti, veo tu libro, veo tu testimonio, y es como, imagínate que esas personas no hubieran entrado a tu vida. Imagínate que esas personas hubieran dicho, ¿sabes qué? Ya no le voy a evangelizar más porque esta mujer ya está perdida, ya no hay manera de evangelizarla. No, ellos seguían ahí yendo a tu casa y mírate ahora, ¿no? Predicando por todos lados, y eso es wow, eso es lo que solo Dios puede hacer, eso es increíble. Sí, sí, y también yo quiero hablarle a todas las madres y los padres que están conectados y que pudieran tener un hijo, o sea, ellos son cristianos y pueden tener un hijo que está en las drogas, una hija que está en la fornicación, el adulterio, en cualquier condición que pudieran estar sus hijos. No los vean en esa condición, véanlos como Dios les ha mostrado a sus hijos. Si tu Dios que está en los cielos, en el secreto te dijo que tu hija era una ministra de Dios, una pastora, un evangelista, o tu hijo, velo así, independientemente de que hoy las condiciones sean diferentes, porque no es por vista, es por fe. Yo creo que esa fue una de las claves principales en mi testimonio, que mis abuelos nunca dejaron de orar por mí, que mi mamá nunca dejó de orar por mí y que no me vieron como el mundo me veía, sino en ese producto que Dios quería de mí, en ese producto que Dios había determinado que yo iba a ser. Y eso está pasando con muchas madres que hoy están en aflicción, en tristeza, porque están viendo un hijo consumiendo drogas, porque están viendo un hijo ahogado en el alcohol. No, yo te invito a que que lo esperes, sí, en la madrugada, espéralo hasta que llegue, orando. Mientras él está en la calle haciendo su cosa, tú ora. Y cuando llegue, abrázalo, bésalo, espéralo con una sopa caliente. Órale, aprovecha que está en las drogas, que está borracho, que no está consciente, y pone las manos, úngelo, declara que el propósito de Dios se va a cumplir en esa persona, porque es importante que oremos. Por eso Dios nos manda que oremos unos por los otros. Y a veces las personas, cuando tienen a los hijos apartados, cuando sus familiares no llegan a los pies de Cristo, también se sienten limitados para salir a evangelizar, porque dicen, si no puedo con mi casa. Pero yo vengo a decirte,
No, eso no es así. Amén. Mientras tú salgas y le des la palabra de Dios a otras personas, alguien va a llegar a tus hijos. Sí. Alguien va a llegar porque de repente no necesita tu hijo ser evangelizado por ti mismo. Amén. Pero mientras tú salgas a ganar almas para Cristo, Dios va a mandar obreros a la vida de tus hijos. Dios va a mandar obreros a esa hermana, a ese primo, a ese tío que tienes apartado de los caminos de Dios. Por eso es que nosotros no debemos detener la obra de Dios, porque nosotros sabemos que el diablo anda como león rugiente. El diablo anda viendo a quién devorar y destruir. Pero nosotros, los entendidos, vamos a salir en victoria cuando salimos a evangelizar, cuando aún teniendo hay mujeres, siento que hay mujeres que están conectadas y tienen esposos inconversos. Wow. Ora por tu esposo y evangeliza. Amén. Porque alguien Dios va a usar para que llegue tu esposo a los pies de Cristo. Pero sal y haz la obra de Dios. Amén. Sal y trabaja para Dios. Y mientras sales y evangelizas a otros, tu esposo, tus hijos van a llegar a los pies de Cristo. Pero no te quedes en ese sillón, en aflicción, viendo que lo que estás viendo es contrario a la palabra de Dios. Siento que hay personas que dicen, pero dice la palabra que en mi casa y yo serviremos a Jehová, que si yo soy salvo, si yo confieso a Cristo, si yo me convierto, toda mi familia. Y no es lo que yo estoy viendo. Por 10 y 15 años hay mujeres que esperan 10, 15 años que ese esposo inconverso vuelva sus ojos a Dios. Pero yo vengo a decirte que el tiempo de Dios no es el tiempo tuyo. Amén. Y que si ese esposo no se ha convertido, no sé por qué Dios me está llevando a hablar esto, Eliana, pero si ese esposo no se ha convertido, es porque Dios te está procesando a ti. Wow. Algo Dios quiere hacer en ti. Eres tú la que tienes que cambiar. Tal vez no estás siendo esa cristiana cargada de amor de Dios para que tu esposo se convierta. Pero cuando tú logres en el secreto entender que Dios quiere cambiar en ti, yo estoy segura que tu esposo, por un sueño, mira, se va a estar bañando y le va a llegar la presencia de Dios que él mismo no va a entender y va a salir a abrazarte y a decirte, no sé qué me pasa. Y es el Espíritu Santo, se va a convertir. Pero hay algo en ti. Hay algo en ti. Si esta palabra es para alguien que está conectado y lo estás escuchando o lo vas a escuchar después, no dejes pasar esta palabra. Presta atención. Hay algo en ti que Dios quiere cambiar. Y cuando eso pase, tu esposo, tu hijo, tu hija va a llegar a los pies de Cristo y va a ser separada o separado, arrancado de ese pecado que por años lo ha tenido prisionero. Gloria a Dios. Amén, así es. Mira, nuestra hermana Francis dice, mi esposo no ha llegado a Cristo. Pues esta palabra también es para ti, mi hermana. Esta palabra yo creo que es poderosa y que muchas mujeres necesitan escuchar, ¿no? Porque a veces hasta las mujeres pierden la fe y piensan, wow, yo ya creo que no hay esperanza. Claro que hay esperanza. Como decía mi hermana, el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando tú menos te lo esperes, tú sigue orando. Cada noche, cada mañana, en cada momento, tú sigue ahí intercediendo por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tus hermanos, por tus padres, por quien haga falta. Y el Señor en su momento obrará. Porque es lo que decía mi hermana, lo dice la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que tú créelo y no pierdas la fe cada día. Continúa diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y tú vas a ver que cuando tú menos te lo esperes, tú vas a ver toda tu familia adorando a Dios, tú vas a ver toda tu casa bendecida, todos juntos, unidos, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te vas a quedar asombrada. Y vas a decir, wow, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento Dios hizo esto? Pero es que el Señor quiere guardarte a ti, quiere guardar a tu familia. Él no quiere que tu familia se pierda, Él no quiere que tu esposo se pierda, Él no quiere que tus hijos se pierdan. Pero ahí también está tu trabajo por estar orando, por estar intercediendo por tu esposo. Amén. Dios es maravilloso. Santo. Amén. Que han puesto por aquí. Yo estuve 10 años en la iglesia y puedo decir que Dios hizo cosas grandes en mi vida y en mis hijos. Tal vez me alejé de la iglesia, pero jamás de Dios. Y le agradezco tanto a Dios porque mis padres, gracias a Él,
llegaron a conocerlo y ahora son testigos de Jehová. Lo importante es que conocen a Dios y no importando qué religión, simplemente que es el mismo Dios que todos creemos. Amén. Bueno, vamos a estar orando también por ti, por tu familia. Amén. Yo sé que Dios es maravilloso. Amén. Y Dios tiene un plan para cada familia y cada casa. Y cuando tenga que ser el tiempo, pero todos tienen que llegar a los pies de Cristo. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que creer día tras día. Los tiempos de Dios, yo siempre lo digo, son perfectos. Y es real que yo muchas veces en la iglesia veo madres no sufriendo por sus hijos porque no están en los pies de Cristo y les gustaría verlos ahí. Pero es lo que tú decías, hay que coger y decir, wow, yo visualizo a mi hijo ahí predicando, yo visualizo a mi esposo orando aquí conmigo. Y el Señor en su tiempo lo va a hacer. Porque no se olviden de esta palabra, yo en mi casa serviremos al Señor. Eso es algo real. Amén. Amén, amén, completamente real. Y ¿sabes qué pasa? Que nosotros a veces no creemos completamente en las promesas de Dios. O sea, las sugestivamos. Decimos, no, eso no va a pasar. No, ¿cómo es eso? No, porque nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos están viendo. Pero quiero decirle a todas las personas que Dios hace como Él quiere. Amén. Que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, omnipresente, y que si Él quiere, una persona que esté aislada puede tener un encuentro con Dios. Tú dices, ¿cómo? Si nadie le está predicando, si a Dios le place, esa persona va a tener un encuentro con Dios, porque estamos hablando de un Dios sobrenatural, estamos hablando de un Dios que no tiene límites. Ese es el Dios que nosotros queremos que ustedes conozcan, que nosotros lo conocemos, un Dios que puede hacer todo milagro, pero a veces lo limitamos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros haremos cosas más grandes que las que hizo Jesucristo en esta tierra. Y créeme que Jesucristo hizo milagros, ¿o no? Wow, hizo de todo. Hizo muchos milagros. Liberaciones, milagros. Yo creo que hizo de todo Jesucristo. Multiplicó los panes, multiplicó los peces. Sanó enfermos. Hizo grandes cosas. Wow, sí. Me acuerdo cuando sus discípulos se fueron de nuevo a pescar y no pescaban nada y él hizo que los peces, y cuando intervino él, sí pescaron. O sea, milagros. Y nosotros, los cristianos, no estamos entendiendo el poder de Dios en nuestras vidas, que si nosotros dejamos que Dios nos use, Él va a hacer cosas maravillosas y milagros van a ocurrir. Así es. Y lo que las personas creen imposible, Dios lo va a hacer posible si nosotros nos dejamos usar correctamente por Dios. Amén. Yo tengo un testimonio que yo cuando estaba en mis procesos más graves, lo vas a leer en el libro, Dios permitió que se me activara una enfermedad que se llama psoriasis. Y esas son heridas de la piel. Y yo tenía todas mis manos, todo esto era roto, heridas. Y Dios usó a una persona, a un pastor, que yo sabía, Liana, que estaba en adulterio. O sea, no juego, yo sabía que él estaba en adulterio. Y cuando Dios me dice que vaya a esa iglesia, yo le digo, pero si él está en adulterio, yo no voy a creer en ese pastor. Y Dios me dice, anda. Y yo fui a ese servicio. Cuando yo entré a la iglesia, Liana, no había empezado el servicio y ya yo estaba en el piso. Porque Dios me dijo, ciertamente sí, él está en pecado, pero aquí hay un pueblo que viene con expectativa, con necesidades, creyendo en milagros. Y porque él está en pecado, yo no voy a dejar de hacer. Eso que él tiene es problema mío y de él, y lo vamos a resolver nosotros dos. Pero si él está disponible, lo voy a usar. Wow, gloria a Dios. Así que si tú crees que tienes una condición de pecado, ¿verdad? Y Dios no te va a usar, no va a pasar. Dios te va a usar si hay una demanda de un pueblo. Pero si tú no te enderezas tus caminos, tú te vas a perder. Y entonces Dios te usó para salvar un poco de almas. Y vas a perder. Pero tú te fregaste, como quien dice.
¿Ves? Ay, Y Dios santo. usó a ese pastor para sanar mis manos. Wow, poderoso. Y mis manos fueron sanas. ¿Por qué? Porque no es la persona, no somos tú y yo. Es el Amén. Espíritu Santo de Dios. Es el Dios soberano y poderoso. Es el Dios que va a hacer cosas maravillosas. Entonces, Amén. yo le hablo a estas personas que han sido maltratadas por pastores, por pastoras, por ministros de Dios, o alguien en la iglesia, un líder te trató mal, o algo, estás viendo a tus pastores cometer errores. Déjame decirte que tienes que poner la mirada en Cristo Jesús, Es. y ellos son seres humanos tanto como tú, Amén. pero Dios, si ellos siguen estando disponibles, Dios los va a usar y Dios va a enderezar los caminos de ellos. Amén, así es, totalmente. Y si a Dios le place, van a ser salvos. Así es. No, totalmente. Al final, cuando el Señor tiene algo para tu vida, cuando el Señor quiere hacer un milagro en tu vida, en la de tu familia, mandar sanidad, darte una palabra profética, Él puede usar a quien sea. O sea, Él puede usar a quien sea. Y a veces pensamos como lo que decías tú, ¿no? ¿Cómo esta persona me va a hablar? A mí, yo tengo algo parecido, también me pasó hace un tiempo que me vino un hombre de la iglesia y me dio una palabra, ¿no? De parte de Dios. Y yo me enfadé y dije, no voy a recibir esta palabra porque este hombre tiene una vida que no es agradable a Dios. O sea, él no me gusta su forma de ser, no es buena persona, dije yo. Y el Señor luego o sea, cuando yo estaba en casa, el Señor como que me reprendió y me dijo, pero es una palabra que viene de mi parte. Yo te estoy hablando, te estoy dando una palabra. ¿Por qué no la vas a recibir? Porque vino de este hombre. No, al final la palabra venía de Dios y no podemos solo estar pensando, ah, no, porque, uy, estás ahí. Ah, se cortó. No, aquí estoy, aquí estoy, Ah, vale, se me quedó como aquí parado. estoy. No, Vale, no, aquí vale. estoy. Sí, se me había quedado como parado, vale. No, pues, o sea, el Señor me hizo ver eso, ¿no? No podemos estar pensando, ah, bueno, si me da esta persona la palabra, la voy a recibir, pero si me la da aquella, no. No, porque cuando el Señor quiere hablarte, tenemos que recibir la palabra, venga de quien venga. Al final puede venir la palabra de un niño. A veces hasta yo he visto familias que se salvan por el niño pequeño de la casa, porque es el niño el que dice vamos a la iglesia, porque es el niño el que dice vamos a orar, ¿no? Entonces, al final tenemos que recibir lo que viene de Dios y ya dejar que el Señor esté obrando y esté cambiando la vida de esas personas a su tiempo, amén. Sí, realmente, si nos vamos a la Biblia, ¿te acuerdas del pasaje bíblico donde ¿cómo se llama este animal? El animal Dios habló a través del burro, ¿no? Era un burro, era Sí, un un burro, creo que era asno, un un asno, asna, un un burro. asna, un asna. Y Dios habló a través de eso. Dios va a usar a quien tenga que usar, Liliana. Dios va a Es, hacerlo porque Dios es Dios y Él es real. Y si Él necesita intervenir, lo que esté amén, disponible por ahí, Él lo va a usar. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender, que no somos nosotros, que es la soberanía de Dios. Y eso es lo que hace que un cristiano pueda evangelizar, porque tenemos que llevar un mensaje sincero, un mensaje real, un mensaje genuino. Tenemos que hablar de amén. un Jesucristo que vino a esta tierra a servir y no a ser servido, que vino a la tierra a morir Así aún siendo santo, que vino a la tierra a hacerse pobre aún siendo rico, que vino a pagar por enfermedades es, siendo él el Hijo de Dios. ¿Qué crees? Que cuando Jesucristo iba camino a esa cruz, no quería, no quería a lo mejor decir, pero ¿por qué tengo que hacer yo esto? Pero él decidió decir, hágase tu voluntad. Porque él en ese momento era como tú y como yo. Sentía, o sea, imagínate esos latigazos, esa corona de espina, pidió agua y lo que le dieron fue vinagre. Cuando probó el vinagre no quiso tomar más y tenía sed. O wow, sea, y todo eso lo hizo por nosotros. amén. Todo eso lo hizo por nosotros y aún así hay personas que dudan
de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para eso estamos nosotros, para bombardear. Yo digo, Señor, ayúdame a bombardear las redes sociales de tu palabra, porque hay tanta perdición. Wow, hay tanta perdición, hay tantos mensajes equivocados. Y nosotros quietos, sin hacer nada, y que se siga perdiendo el mundo. Pues no. Totalmente no, tenemos que seguir. Tenemos que seguir adelante, ser fuertes y valientes. Sí. Bueno, Liana, increíblemente ya se nos va a pasar la hora. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Sí, vamos a ir cerrando, vamos darle una palabra de bendición a las personas que están conectadas, a los que van a escuchar esta transmisión después, y vamos a despedirnos. Gloria a Dios, pues yo quería decirles, amén, que nunca olviden que todos somos privilegiados de poder conocer a Dios desde tan jóvenes, desde la edad que tengas. Es una bendición y un privilegio conocer a Dios, y el Señor te está dando la oportunidad también de que más personas lleguen a sus pies a través de tu vida, amén. Así que no pierdas esa oportunidad y confía todo lo que has escuchado en este live sobre tu marido, sobre tu familia, sobre tus hijos. Sigue confiando en el Señor, en el que el Señor va a obrar, y el Señor va a empezar a cambiar la vida de tu familia, va a empezar a transformar a través de tu vida, a través de tus oraciones. El Señor puede cambiar la vida de tu familia, y tú y tu casa pueden servir al Señor, amén. Pero para eso, nunca olviden que es necesario empezar a hablar la palabra de Dios en cada lugar en el que estés. No hay límites para hablar de la palabra de Dios en redes sociales, en la calle, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Todos los lugares son un buen momento para hablar del Señor, amén. Así que amén. Dios les bendiga mucho. La verdad es que ha sido una bendición estar aquí. Bueno, quizás para finalizar podríamos como hacer una oración, amén, para todas las personas que escuchen este live, para que más adelante el Señor también les esté hablando. Realmente no solo sea algo que escuchen, sino que empiecen a trabajar en ello, y que nosotras también sigamos trabajando en la evangelización. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar para despedir. Señor Jesucristo, Padre celestial, Padre eterno, Padre bueno, yo declaro, Señor, que el espíritu de evangelismo, ese talento, Señor, viene a todas las personas que están escuchando, Señor, y somos fuertes, valientes, esforzados para llevar tu palabra, Señor. Yo declaro obreros al reino de Dios, que se inyectan obreros al reino de Dios. Señor, que ese espíritu de evangelismo entra en cada uno de nosotros para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. Yo declaro, Padre, que tú les das ideas creativas, que tú les das estrategias, que tú les das, Señor, soluciones, que tú quitas, Señor, ese miedo de hablar de ti, Señor, que ellos no se avergüenzan del evangelio, que ellos les he revelado, Señor, que tu evangelio es poder, es el poder de Dios, Señor. Yo declaro, Padre, un rompimiento en cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, para que se llenen de ti, Padre Santo, en el secreto, y salgan, Padre, a llevar las buenas nuevas de salvación, Señor, y que serán usados por ti, Señor, para hacer milagros, para hacer prodigios, Señor, para que tu verdad, Señor, sea llenada en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo declaro, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria amén, Liana, gracias, de verdad, Dios te bendiga. Gracias a ti, ha sido Nos vemos, sí. Cuídate.